Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en una sesión más, en esta ocasión de la marca Sista. Agradecemos mucho su puntualidad y pues vamos a iniciar esta sesión. Vamos a cederle la palabra al ingeniero Sebastián Lemus, dando inicio a esta capacitación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Dianita, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Como dice Dianita, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en estas sesiones que hemos tenido desde el año pasado y bueno, para la gente que no me conozca, que sea la primera vez que está en una sesión o un webinar aquí con Help y Henkel, mi nombre es Sebastián Lemus y bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El título de nuestra capacitación o de nuestra plática del día de hoy es el toque final para nuestras fachadas, el sellador que tu fachada necesita. Como bien saben, les voy a compartir primero la agenda de lo que vamos a estar viendo en el transcurso de la sesión. Vamos a iniciar con una breve introducción de las fachadas. Posteriormente vamos a ir con el tema de la instalación de las puertas y las ventanas. ¿Qué importancia tienen los selladores en el terminado de nuestras fachadas y la colocación de estos elementos? Vamos a ver el portafolio de soluciones que ofrecemos dentro de Sista para poder atender estas necesidades. Vamos a ver el método correcto de aplicación, algunas consideraciones que hay que tener para estos productos y vamos a finalizar con una sesión de preguntas y respuestas para que cualquier inquietud que tengan o cualquier tema que no haya quedado completamente claro, podamos aterrizarlo en esa sesión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la introducción. ¿Vale? Primero vamos a ver qué es una fachada. Coloquialmente o comúnmente se le conoce a una fachada como la cara principal o la cara delantera de un inmueble, una casa, una edificación. Sin embargo, el término técnico de fachada es prácticamente todas las caras exteriores que están en el inmueble. Eso quiere decir la cara frontal, la cara lateral y la cara posterior. Ahora, las fachadas son muy importantes. ¿Por qué? Porque son pues elementos indispensables para poder aislar diferentes elementos e impermeabilizar la edificación para poder protegerla de ciertos agentes que pueden ocasionar algunos daños. Además, en algunos casos, dependiendo del diseño, también podemos dar una luz natural al interior de la casa, dependiendo de las dimensiones de la ventanería. Además, es muy importante pues que al momento de elegir los materiales para construir o diseñar la fachada, sea con base en las necesidades que queramos lograr, ¿vale? Ahora, ¿qué importancia tienen las fachadas? Primero que nada, la fachada es la carta de presentación de la casa, pero su función va más allá de un tema estético. La fachada no solo es la cara bonita, sino puede ser también un sistema térmico para aislar o mantener temperaturas dentro del inmueble, un sistema hidráulico también para proteger en temporada de lluvias o incluso un elemento estructural clave para soportar ciertos pesos para preservar el inmueble. En este caso, perdón, las fachadas son la primera barrera contra los diferentes factores climáticos. Estos factores pueden ser sol, polvo, luz, lluvia, no sé, incluso roedores o alguna plaga, también nos podemos proteger a través de las fachadas. Dan un valor estético y funcional a la vivienda. Entre mejores materiales utilicemos para la construcción de la fachada, pues obviamente vamos a elevar su valor con el paso del tiempo. Adicionalmente a esto, como les decía, pues nos ayuda a prevenir filtraciones, deterioro del interior del inmueble y también podemos ahorrarnos bastante tema en cuestión de costo para el consumo energético. Por ejemplo, si tenemos un lugar donde en ciertas temporadas hay lluvias bastante fuertes y en otras temporadas el sol o los rayos UV afectan demasiado la fachada de la casa, más el viento o las condiciones climatológicas que pueden ser agresivas, podemos pasar a tener este tipo de situaciones. Sin embargo, seleccionando los materiales correctos o utilizando el material correcto para el mantenimiento o la adecuación del inmueble, podemos pasar de eso a esto y recuperar por completo toda la estética de la fachada sin ningún problema. Ahora, existen diferentes tipos de fachadas. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, por su función o por su sistema de construcción. En este caso, vamos a ver diferentes imágenes para entender un poquito cómo es que es la clasificación de las fachadas. Primero vamos a ver su función. Tenemos las pesadas, que en este caso son parte estructural del edificio y soportan su propio peso y adicionalmente también soportan pesos de la estructura en general.
En este caso, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos una fachada donde tenemos todos los tabiques o los blocks que prácticamente están soportando todo el peso que puede colocarse en niveles posteriores. Después tenemos las fachadas ligeras que realmente no soportan el peso del edificio, sino que se van colocando sobre la estructura principal. Adicionalmente, esto nos puede ayudar a generar otros factores como una cámara de aire o aislamiento, que como también pueden apreciar en la imagen del lado derecho, pues tenemos la estructura principal que es en color gris y posteriormente vamos a colocar sobre ella los elementos que van a ayudarnos a construir la fachada. Ahora, tenemos fachadas ligeras, que como les decía es prácticamente cuando tenemos una fachada que está sobre una estructura principal. Nos ayuda porque no agregamos, pues hasta cierto punto, peso adicional sobre una estructura que ya está colocada. Además, es muy importante que consideremos que al no contribuir en la estabilidad o en la resistencia principal de la estructura, tenemos que asegurarnos que todos los materiales que usamos, pues están diseñados para soportar las cargas que por lo menos ejerzan presión o fuerza sobre estos elementos que estamos colocando. Posteriormente, tenemos las fachadas pesadas, que en este caso, estas sí están fabricadas prácticamente como la estructura principal que va a soportar el peso de los niveles posteriores o cargas adicionales. En este caso, se le conoce o se le considera fachada pesada cuando tenemos elementos que tienen un peso promedio que puede estar alrededor de los 100 kilogramos por metro cuadrado. Y en este caso, pues cada tipo de fachada va a tener sus ventajas y desventajas, pero todo va a depender de qué es lo que queramos lograr. Como les decía, podemos generar un aislamiento térmico, podemos ayudar a favorecer pues la optimización del consumo de energía, también para temas de la repelencia del agua o incluso para mantener, como les decía, proliferaciones o plagas fuera del hogar. Pero todo va a depender también del presupuesto que tengamos, de los materiales que queramos ocupar y sobre todo de las condiciones donde vamos a construir los inmuebles o donde vamos a colocar los inmuebles. Ahora, ¿qué materiales se pueden utilizar para la construcción de las fachadas? Pues esto también va a depender mucho del presupuesto, del estilo que le quieras dar al edificio hablando arquitectónicamente, la eficiencia energética deseada y, como les mencioné, las condiciones climáticas del lugar donde vamos a colocar. Podemos utilizar piedra natural o piedra cantera, podemos utilizar madera, podemos utilizar tabiques, blocks o ladrillos en general. Puede haber una fachada panorámica completamente estructurada solamente con una estructura metálica y vidrio. Podemos utilizar también concreto, paneles metálicos y también acabados más estéticos y resistentes como lo es el porcelanato. Ahora, ya que sabemos qué materiales vamos a utilizar para poder construir la fachada, pues ya la parte final de la instalación de todo el elemento sería prácticamente la colocación de las puertas y las ventanas. En este caso, hay que considerar pues algunos puntos para poder garantizar que la casa va a mantener sobre todo la hermeticidad que buscamos al colocar estos elementos. Primero que nada, hay que tomar las medidas precisas para asegurarnos de que donde se van a colocar tanto las puertas como las ventanas no van a entrar ni a presión ni va a tener demasiada holgura para también ahorrar un poco en el tema del consumo de materiales para el sellado. Ahora, hacerlo de manera adecuada va a ayudarnos a evitar problemas futuros, como dificultades en la apertura y el cierre de estos elementos, y adicionalmente, pues nos va a ayudar a mantener las condiciones del hogar completamente aisladas de las condiciones ambientales. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que en algunas ocasiones, dependiendo de los materiales de las puertas o las ventanas, pueden ser elementos algo pesados, porque son elementos que te van a dar una mayor resistencia. Sin embargo, hay que considerar que también en este caso, siempre los vamos a colocar en la parte más resistente de nuestra fachada, donde tengamos un mayor soporte o una mayor estabilidad. Y para garantizar la correcta instalación y sobre todo el buen funcionamiento de la ventana y de las puertas, recomendamos o es recomendable dejar una holgura de aproximadamente 1 centímetro en todo el perímetro del marco. Esto va a permitirte a ti nivelar, hacer los ajustes que sean convenientes en todos estos elementos para evitar cualquier tipo de problema a futuro. En este caso, ¿qué importancia van a tener dentro de las fachadas o dentro del inmueble?
Primero que nada es la protección del interior para crear un ambiente, como les decía, completamente amigable, confortable y sobre todo seguro. ¿Qué elementos pueden afectar o verse afectados en este caso? Puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser el ruido, la contaminación, la humedad, la lluvia, rayos UV, entre otros más. Ahora, después de que hacemos la instalación, es importante sellar tanto las puertas como las ventanas y finalmente si tenemos alguna junta entre los elementos de nuestra fachada, también es importante sellarlo. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a garantizar que se tenga una corriente de aire no deseada, vamos a proteger completamente aislando de cualquier plaga, insectos o proliferaciones no deseadas dentro del hogar, vamos a reducir también el ruido exterior, prevenir daños por humedad, sobre todo porque no vamos a tener filtraciones. Y un punto muy importante, al menos en las ciudades que están teniendo muchísimo crecimiento, es que también vamos a mejorar la calidad del aire, manteniendo todo lo que pueda afectarnos, pues hablando de temas de salud, fuera de nuestro inmueble, que es prácticamente nuestro lugar seguro. ¿Cómo vamos a sellar todos estos elementos? Pues prácticamente con los selladores, que son elementos que ya todos hemos tenido oportunidad de platicar en sesiones anteriores. ¿Por qué es crucial el sellado de ventanas y puertas exteriores para pues mantener la calidad del inmueble? Primero que nada, pues porque vamos a mantener las condiciones que habíamos mencionado en las slides anteriores y vamos a garantizar que pues vamos a tener una barrera protectora entre todos estos elementos para mantener sobre todo los materiales de las fachadas. Podemos aplicar diferentes selladores, existen diferentes tecnologías y es importante saber cuándo vamos a ocupar cada uno de ellos. En este caso, pues además de proteger el inmueble de algunos agentes externos, el sellador también nos va a ayudar a mantener sobre todo la integridad de los materiales que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque el efecto que es propio de los materiales es la dilatación, ya sea por cambios de temperatura o por humedad en el ambiente. En este caso, si yo no utilizo un sellador que sea el más acertado para los materiales que yo quiero sellar, puedo tener diferentes afectaciones. Primero que nada, puedo tener el desgaste de los materiales. Veamos esta imagen. Tenemos prácticamente el marco de la ventana, donde tenemos un marco de madera y una pared de concreto. Si yo no coloco un sellador en estos elementos, por todos estos cambios o esta expansión y contracción de los materiales, van a empezar a chocar entre sí el marco con el muro que yo tengo colocado. Por eso es importante que yo tenga un sellador que sea capaz de absorber todos estos impactos para mantener la integridad de mis elementos. Entonces, el primer punto es que se pueden desgastar los materiales. El segundo, pues la susceptibilidad a tener filtraciones o encharcamientos dentro del hogar, porque estos también son puntos críticos por donde puede pasar el agua. Y por último, pero no menos importante, voy a tener una generación de gastos adicionales porque voy a tener que gastar en hacer reparación y mantenimiento que me pude haber evitado si hubiera sellado correctamente desde el principio. Ahora, ¿qué debo revisar antes de realizar el sellado? Primero que nada, pues debemos asegurarnos de que el sellador que voy a utilizar cumple con todas las necesidades que requiero para obtener el mayor desempeño y de esta forma evitar a futuro problemas y gastos adicionales. Primero, antes que nada, hay que revisar si el sellador que yo voy a aplicar es compatible con los materiales en donde lo voy a colocar. Segundo, hay que revisar qué tanta elasticidad necesito o qué tanta elongación necesita el sellador para que no se despegue o no se fracture y tenga problemas de filtraciones. Otro punto a considerar, que el sellador tenga la dureza adecuada. ¿Qué es la dureza? Es prácticamente la resistencia que va a tener el sellador ante el desgaste, ya sea un desgaste por el contacto con ráfagas de viento, el contacto con algunos agentes mecánicos, por fricción, por lo que sea. Después también tengo que asegurarme que en este caso, al ser fachadas, elementos que están expuestos directamente al sol y a la lluvia constantemente, pues que no se deslave, que no se desprenda, que no se desgaste. Tiene que tener una muy buena resistencia a la intemperie. Y por último, pero no menos importante, si necesito darle un acabado estético adicional al final de su aplicación, tengo que ver si el sellador es compatible con las diferentes pinturas que existen en el mercado. Ahora sí, ya una vez que yo aseguré todo esto,
pues tengo que ver qué portafolio de soluciones tengo para saber cuál es el que más adecua a la necesidad que yo tengo. Ahora, dentro del portafolio de soluciones de Sista tenemos diferentes tecnologías. Tenemos tecnologías 100% silicón, tenemos tecnologías de selladores neutros, selladores acrílicos, tenemos un sellador híbrido y un sellador de poliuretano. Para este caso vamos a ver 4 productos. A continuación vamos a iniciar con prácticamente una tecnología acrílica siliconizada que podemos utilizar en algunos elementos en las fachadas. Para esto vamos a presentarles a Sista Acryflex. Sista Acryflex es un sellador acrílico siliconizado, como les decía, que esto de que tenga silicón en su fórmula o en su formulación nos va a ayudar a darle una mayor resistencia a la humedad. Esto nos va a ayudar a tener un sellador adecuado para juntas con movimiento moderado entre diferentes materiales. Además, ¿qué aplicaciones podemos utilizar? Pues puertas y ventanas en interiores y exteriores recubiertos. Cuando yo digo recubiertos, es si tú colocas alguna pintura que sea resistente al agua o que tengas alguna combrera que te proteja principalmente de encharcamientos temporales. Podemos también utilizarlo para el sellado de grietas y fisuras en elementos porosos, diferentes materiales, mampostería, concreto, mortero, yeso, tabla roca, entre otros más. ¿Qué ventajas tiene? Que al ser un sellador acrílico tiene una muy fácil aplicación. Su extrusión es muy sencilla de la pistola de Calafate. Tiene una muy buena resistencia a los rayos UV, es pintable, por lo cual le puedo dar un acabado adicional. Tiene buena resistencia a la humedad, sin embargo, como les decía, hay que evitar que tenga encharcamientos porque podremos empezar a tener algún tipo de problemática. Es amigable con el medio ambiente, a pesar de que es un acrílico siliconizado, tiene un impacto o una cantidad de VOCs muy baja, por lo cual aseguramos que es prácticamente un producto eco-friendly. Tiene muy buena adherencia en diferentes materiales y sobre todo que es de muy fácil limpieza, ya sea seco o fresco, el producto se limpia muy fácilmente. ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues prácticamente en elementos como concreto mortero, superficies que tengan algún recubrimiento acrílico vinílico, en barcos de aluminio o marcos metálicos, en concreto, en ladrillos, bloc o tabiques y también en maderas. Después tenemos Sista fachadas, metales y mampostería. Tal vez aquí hay algunas dudas, pero este año estamos cambiándole los nombres a algunos de nuestros selladores para que tengan un mejor entendimiento hacia nuestro cliente final. En este caso, este es un sellador 100% silicón de curado neutro. Tiene una consistencia adecuada y se caracteriza porque al ser 100% silicón tiene una resistencia excelente para cualquier factor a la intemperie. ¿Dónde lo podemos utilizar? En el sellado de fachadas con elementos prefabricados. Como lo vimos, puede haber elementos prefabricados como paneles metálicos, algún concreto prefabricado que tengamos que colocar o láminas de concreto prefabricado. Y en las uniones podemos utilizar este producto sin ningún tipo de problema. También podemos utilizarlo para sellar domos o tragar luces, sellado de bajantes de agua de PVC y también para el sellado de cualquier elemento poroso. ¿Qué ventajas tiene? Que en este caso no va a dañar metales propensos a la corrosión, como lo puede ser el latón, el cobre, entre otros más. No se encoge ni se contrae. Esta propiedad se la da porque es un sellador 100% silicón. Tiene una excelente resistencia al agua y a los rayos UV. En este caso, incluso si tengo encharcamientos temporales o algo prolongados, el sellador no va a sufrir ninguna afectación. Es un sellador silicón 100%, entonces voy a tener una flexibilidad extraordinaria. Adicionalmente, tiene un excelente desempeño en temperaturas altas y bajas. Y en este caso, los rangos de temperatura pueden ir desde los menos 30, menos 40 grados centígrados hasta los 120, 125 y no le va a pasar prácticamente nada a nuestro sellador. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues prácticamente en materiales porosos o delicados, por así decirlo, como puede ser el yeso, el mortero, paredes recubiertas, aluminio o metales que sean propensos a la corrosión. Les decía que concreto, algunos elementos como el porcelanato, los elementos prefabricados que hablábamos como las placas estas de concreto prefabricado, en PVC y también en vidrio. Y sin ningún problema nos va a funcionar. Otro sellador que podemos utilizar es Sista, ventanas y aluminio. En este caso, es un sellador monocomponente 100% silicón de curado acético. Esto es muy importante. ¿Qué diferencia va a haber entre un sellador 100% silicón y un sellador 100% silicón de curado neutro? Pues prácticamente
estos tienen un olor característico, huelen a vinagre. Ahí vamos a determinar qué tipo de tecnología es nuestro sellador. Este, como su nombre le indica, está enfocado principalmente para todo trabajo de cancelería. Podemos aplicarlo en sellado de vidrios y ventanas, en sellado de elementos expuestos a la intemperie, y este se caracteriza porque podemos incluso sellar elementos o paneles de vidrio en juntas hueso a hueso de hasta 1.5 metros por lado y hasta un tercer nivel, un tercer piso o 7 metros de altura, ¿vale? Después también lo podemos utilizar para el sellado de superficies vitrificadas. Es muy importante que sean superficies vitrificadas. ¿Por qué? Porque al tener ácido acético en su formulación, este sí puede deteriorar ciertos materiales por la reacción química que se genera en estas aplicaciones. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, al ser un sellador 100% silicón, va a tener una excelente resistencia a la intemperie. También va a resistir correctamente el contacto con el agua y pues los rayos UV. Tiene una excelente elasticidad, no se va a encoger, no se va a contraer. Esto también nos asegura que voy a tener siempre pues una barrera que está completamente adherida y en la misma cantidad que yo requiero para cualquier junta que tenga que aplicar. Es de larga durabilidad. En este caso, al ser un sellador 100% silicón, nos da una durabilidad realmente larga. Y sobre todo que también maneja un excelente desempeño en temperaturas altas y bajas. ¿Dónde lo vamos a poder utilizar? Pues bueno, si ya tengo materiales como el vidrio, como el aluminio, como algún azulejo, algún cerámico, sin problema se puede utilizar cista, ventanas y aluminio. Por último, pero no menos importante, tenemos Cista P800 Duro Plus. Aquí algo muy curioso que hemos detectado desde el año pasado hasta estos primeros meses del año es que el sellador o la tecnología de poliuretano ha tenido un incremento en la colocación en el mercado bastante notable. Y esto se debe a que el poliuretano tiene ciertas características que le permiten darle muchos beneficios en comparación con otras tecnologías. Tiene algunas consideraciones, pero eso lo vamos a ver en un ratito. El sellador de poliuretano se caracteriza porque es una consistencia pastosa en el momento en el que lo estás aplicando. Sin embargo, ya una vez que está completamente seco, te va a ofrecer un sello completamente impermeable. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a impedir el paso de la humedad en todos los lugares donde se coloque. Tiene muy buena elasticidad y sobre todo tiene muy buena resistencia al desgarre o una muy buena resistencia mecánica. Al ser una tecnología de poliuretano, esta reacciona con la humedad del ambiente formando este sello impermeable que les mencionaba hace un momento. ¿Dónde se puede utilizar? Pues en el sellado de fachadas prefabricadas, en materiales tanto porosos como lisos, en sellado de láminas metálicas e incluso este es el único sellador que nosotros recomendamos para sellar en pisos o pasos peatonales con tránsito moderado o ligero. Sin ningún problema te va a soportar este tipo de movimientos. ¿Qué ventajas tiene? Pues como les decía, tiene la gran ventaja de que tiene la compatibilidad tanto con materiales lisos como porosos sin tener alguna afectación. Tiene una gran resistencia a la humedad, tiene una buena resistencia a los rayos UV. Y aquí viene la primera consideración, que al ser una tecnología de poliuretano, el poliuretano por su propia naturaleza tiene la desventaja que entre más contacto tenga con los rayos UV, empieza a haber un tema de degradación estética. Entonces, por eso recomendamos que se coloque algún recubrimiento o que tengamos consideración para que no se preocupen porque hay un cambio en la tonalidad del sellador, pero esto prácticamente no afecta su desempeño. Tiene muy buena elasticidad y este también se caracteriza porque tiene una excelente resistencia a diferentes agentes químicos. No importa si son grasas, si son aceites, si son solventes, el poliuretano va a tener una muy buena resistencia ante estas condiciones. Además, como les mencioné, es completamente impermeable una vez que está completamente seco. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar en vidrio, en materiales porosos como el concreto, en PVC, en aluminio, en acabados de mortero de yeso, en mármol también se puede utilizar, en azulejos, en tabiques o ladrillos y en madera también se puede utilizar bastante bien. Ahora, tenemos una tabla para diferenciar cuáles son las ventajas y bondades de cada uno de nuestros selladores. Primero que nada, tenemos la elasticidad.
Los que más elasticidad nos van a ofrecer son nuestros selladores 100% silicón, tanto ventanas y aluminio y fachadas, metales y mampostería tienen la mayor elasticidad de nuestros 4 productos que estamos viendo. De ahí va a venir el P800 Duro Plus, que tiene una elasticidad pues bastante buena. Y por último viene Acriflex. Al ser un sellador acrílico es mucho más rígido que el resto, entonces no lo podemos someter a movimientos muy agresivos, tienen que ser movimientos moderados. Ahora, para la aplicación en superficies porosas, ventanas y aluminio no lo recomendamos a menos que la superficie tenga un recubrimiento. En ese caso, se va a comportar de una manera adecuada. De ahí tenemos fachadas, metales y mampostería que nos da una buena adherencia sobre superficies porosas, pero los acrílicos y el poliuretano van a tener un desempeño mucho más destacable que los otros dos selladores. Ahora, para superficies lisas, ventanas y aluminio, fachadas, metales y mampostería son los que mejor desempeño van a tener. De ahí, Acriflex, tenemos que tener una combinación de un elemento liso con un poroso para que funcione correctamente, mientras que el poliuretano va a tener una muy buena adherencia. Ahora, en cuestión de pintabilidad, si yo requiero darle un acabado adicional, pues necesito saber si va a ser compatible con la pintura mi sellador. En este caso, los selladores o las tecnologías 100% silicón no están diseñadas para ser recubiertas. Esto se va a ver pues reflejado entre más vaya pasando el tiempo. En primera instancia, el silicón va a recibir correctamente la pintura, aparentemente. Pero conforme vayan pasando los días, los meses, se va a empezar a ver un degradado en la tonalidad del recubrimiento y esto va a hacer que yo tenga pues este problema estético en mi aplicación. Sin embargo, yo tengo Acriflex que te puede recibir bastante bien pinturas base agua o pinturas vinílicas sin ningún problema. Incluso pinturas base aceite también te las recibe muy bien. Y con Sista P800 Duro Plus yo tengo la ventaja de que puedo aplicar cualquier tipo de pintura, ya sea base solvente, base agua, base aceite, y lo va a recibir sin ningún tipo de problema. En cuestión de resistencia al agua, ventanas y aluminio y fachadas, metales y mampostería se caracterizan porque pueden estar completamente sumergidos por bastante tiempo seguido y no les va a pasar absolutamente nada. En cuestión de Acriflex, simplemente va a soportar condiciones de humedad medianamente agresivas. Y con Sista P800 Duro Plus, pues como les decía, una vez que está completamente seco, yo puedo exponerlo a este tipo de condiciones y va a soportar bastante bien. Ahora, en cuestión de rayos UV, pues prácticamente los silicones nos van a dar un buen desempeño, al igual que Acriflex, y en el P800 Duro Plus lo único que vamos a tener es un cambio de tonalidad en el color del sellador. El sellador, al ser un color gris, va a empezar a tornarse un poco amarillento, pero como les mencionaba, esto no va a afectar para nada su desempeño, simplemente es un tema de estética. Ahora, en cuestión de trabajabilidad, la trabajabilidad prácticamente de todos es adecuada. Sin embargo, el acrílico, al ser una consistencia mucho más suave, me va a permitir tener un mejor control del sellador al momento en el que lo estoy aplicando. Y con el P800 Duro Plus voy a tener pues como un factor de que genera hebra, entonces hay que tener mucho cuidado en la aplicación. Ahorita que veamos el método de aplicación correcto, vamos a ver cómo podemos evitar ensuciar el área cuando estamos utilizando este sellador. Ahora, ¿dónde podemos utilizarlos? Todo va a depender, como les decía, qué materiales tengo en mi fachada, a qué condiciones va a estar expuesto y sobre todo si yo requiero darle algún acabado a mis elementos. En este caso tenemos una fachada completamente de cristal. ¿Qué sellador sería el adecuado? Pues prácticamente Sista Ventanas y Aluminio para colocarlo en todas las juntas que hay entre cada una de las conexiones. Después tenemos una fachada tradicional donde prácticamente tenemos elementos como puede ser el tabique concreto o elementos de mampostería porosos y tenemos los marcos de las ventanas y las puertas. Muy importante, pueden apreciar que en la parte de la entrada principal tenemos una techumbre que nos protege la parte de la puerta. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Primero que nada, consista fachadas, metales y mampostería, que podemos utilizarlo para prácticamente las conexiones que tenemos entre la techumbre y la mampostería, en los marcos que conectan también el marco de la ventana con el elemento poroso de la fachada, y adicionalmente en el marco de la puerta principal, al tener un recubrimiento que me evite el contacto directo con el agua, podemos utilizar sin ningún problema Sista Acriflex.
Y en la siguiente imagen también podemos apreciar que tenemos un elemento prácticamente de concreto, puede ser concreto aparente o es un elemento prácticamente prefabricado. ¿Qué elemento sería el adecuado? Pues prácticamente tanto por la tonalidad, por la resistencia que te puede dar y al ser el concreto un material bastante absorbente, pues necesitaríamos algo que nos garantice que no haya paso del agua al estar en contacto con las lluvias. En este caso podemos aplicar Sista P800 Duro Plus en cualquiera de los elementos que tengamos de conexión entre los diferentes materiales constructivos. De este lado tenemos otras dos imágenes. Tenemos una entrada principal, tenemos aquí dos materiales distintos. Pueden apreciar que el marco de la puerta y la pared o el muro son materiales porosos. Tenemos también el marco de la ventana y tenemos también una casa con una bajante de agua. En este caso, para el marco de la ventana podemos utilizar sin ningún problema si esta ventana se alumina. Pero es importante que sepan que esto se va a aplicar entre el vidrio y el marco que tenemos en la ventana. Ahora, entre el marco de la puerta y el elemento que tenemos en el muro, lo recomendable sería utilizar Sistra P800 Duro Plus. Adicionalmente a esto, tenemos unos elementos adicionales en esta subida para la entrada o para la puerta, donde son materiales de mampostería o porosos. Y en este caso podemos utilizar también el sellador para sellar esta parte donde se conectan tanto el escalón con el piso para poder garantizar que no haya absorción del agua. Y sin ningún problema va a resistir bastante bien cualquier tipo de condición. Otra cosa, aquí tenemos cierta tolerancia entre la ventanilla que tenemos arriba de la puerta, por lo cual también podríamos utilizar Acrylflex sin ningún tipo de problema. Y por último, para esta bajante de agua y esta pared que tenemos del lado derecho, podemos utilizar cista fachadas, metales y mampostería, tanto para utilizarlo en las conexiones del tubo que da la bajante del agua, como el marco de la ventana con nuestra pared lateral. Y de esta forma nosotros podemos ir identificando, sobre todo con base en los materiales que tenemos en la fachada, qué sellador es el adecuado para la aplicación correcta y sobre todo que nos dé el desempeño que nosotros estamos buscando. Listo. Ahora, vamos con el método de aplicación. En este caso, es muy importante que siempre sigamos los pasos que se establecen en la ficha técnica o en el envase del producto para saber que estamos sacándole el máximo provecho a cada uno de los selladores. El primer paso, y es prácticamente el más importante de todos, es la preparación de la superficie, lo cual incluye la limpieza y el enmascarillado de la junta. Con la limpieza vamos a asegurarnos de retirar todo el polvo que pueda quedar por la colocación o la construcción que se está haciendo en el área y de esta forma garantizamos que el sellador se va a adherir correctamente a nuestros materiales. Hay que recordar que el polvo es un desmoldante natural, entonces si no limpiamos correctamente vamos a tener un problema de adherencia sobre los materiales y sobre todo en la junta, que es un punto crítico. Después, el enmascarillado nos va a ayudar porque al momento de perfilar, por ejemplo, en el caso del poliuretano que les decía que genera bastante hebra, cuando empecemos a arrastrar o perfilar el sellador, vamos a asegurarnos que todo el exceso se vaya quedando en la cinta y cuando la retiremos, pues prácticamente tengamos un acabado bastante estético. Después viene la preparación del cartucho. Muy importante, recuerden que hay que cortar sin llegar a la cuerda del cartucho y la boquilla siempre se corta en ángulo de 45 grados. Una vez que cortamos, montamos en la pistola de calafateo y en forma paralela entre la junta y el cartucho, para que de esta forma vayamos llenando de una manera homogénea toda la junta sin ningún problema. Posteriormente viene el perfilado y el retirado de la cinta. Aquí tenemos un perfilador que es especial para este tipo de juntas, que es un perfilador de silicona donde podemos darle un acabado en diferentes ángulos a nuestra junta, pero si tú no cuentas con esta herramienta, también lo puedes hacer con una espátula de punta redonda y también incluso, pues, simplemente humedeciendo, si tienes ahí una batilenguas, lo puedes utilizar sin ningún problema. Pero para que tengas un acabado mucho más estético, te recomendamos humedecer cualquier herramienta que vayas a utilizar para perfilar antes de hacer esta actividad, para que de esta forma tengas un acabado mucho más liso. Ahora,
¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta al momento de hacer el sellado de diferentes elementos? Primero, la preparación de la superficie es clave. Si yo no preparo correctamente la superficie, voy a tener un problema de adherencia. Después, la boquilla siempre se corta en ángulo de 45 grados. ¿Esto por qué? Porque de esta forma yo garantizo que la cantidad de sellador que estoy aplicando es la correcta y sobre todo este corte me permite manipular correctamente el sellador durante toda la longitud de la junta. Después hay que revisar la compatibilidad de materiales entre el sellador y lo que yo tengo en mi fachada. ¿Por qué? Porque si yo no reviso esto, puedo tener problemas a futuro donde el sellador se puede empezar a desprender, se puede empezar a desgastar y como veíamos al principio, esto nos puede generar gastos adicionales. Otra consideración es que hay que revisar las dimensiones de las juntas. En este caso, es muy importante ver tanto el espesor como la profundidad que voy a tener en mi junta. ¿Por qué? Porque esto va a determinar directamente qué tanto tiempo de secado le tengo que dar a mi sellador para que soporte correctamente las condiciones a las que va a estar expuesto. Ahora, en juntas muy profundas, lo recomendable es utilizar la famosísima cola de rata. De esta forma yo voy a ayudar a controlar tanto el rendimiento del sellador como garantizar que mi sellador solamente esté adherido a dos caras en la junta y no en tres. ¿Por qué? Porque si el sellador llegara a tener contacto con la parte más profunda de mi junta, tendríamos una barrera que generaría fricción para favorecer la fractura o el desprendimiento de mi sellador. Y por último, hay que aplicarlo siempre en las condiciones adecuadas. En este caso, ninguno de los selladores que vimos en la presentación está recomendado para aplicarse en presencia de humedad o pues en condiciones donde hay un encharcamiento ligero. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de adherencia y esto va a facilitar que tengamos que hacer alguna reparación, lo cual equivale a tener un gasto adicional. Entonces, con estas consideraciones ya podemos prácticamente saber qué sellador elegir al momento de hacer el sellado en cualquier aplicación en nuestras fachadas. Recordando que es muy importante saber qué materiales necesito sellar y a qué condiciones va a estar expuesto. De esta forma, tengo diferentes alternativas con diferentes tecnologías para yo poder determinar cuál es el sellador adecuado. Ahora sí, sin más que añadir, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar la sección de preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas aquí en la parte de los comentarios o hacer la pregunta directamente levantando la mano para poderles activar su micrófono. Muy bien, vamos a esperar aquí unos minutitos para que empiecen a dejar aquí sus preguntas. Puede ser a modo de comentario o si no, ya saben que activando su micrófono podemos empezar. Muy bien, aquí hay una pregunta del señor Oliver. Nos dice, buenos días, para unir los a acero, ¿cuál es el recomendado? Ok, mm, tengo entendido que los aceros se utiliza para fabricar los entrepisos en los diferentes niveles constructivos. Entonces, yo recomendaría que al momento de utilizar este tipo de materiales, al tener un material metálico y un material como concreto, tu mejor opción sería el poliuretano, ya que va a tener una excelente compatibilidad con estos materiales y adicionalmente a esto, si tuvieras ahí un problema de curado, de que se generen grietas o fisuras en el proceso de la se me fue el nombre de cómo se le llama el proceso de secado del concreto, pero si se generan fisuras o grietas, puedes utilizarlo también para el sellado de estos pues, problemas, por así decirlo, sin ningún tipo de inconveniente. Además, pues vas a tener la ventaja de que vas a poder colocarle mortero o lechadas al entrepiso que quieras colocar sin ningún tipo de problema. Y, la siguiente pregunta es de Martín Solano y dice si subirán la grabación del webinar, ya que se conectó un poco más tarde.
Ok, pues me parece que sí. Nada más hay que estar atentos a la página de YouTube de Help para que puedan ver la transmisión de este webinar, pues si no tuvieron oportunidad de verlo desde el principio. Perfecto. Y la siguiente pregunta es de Rodrigo Valle y dice que si para la limpieza es con solvente normal o sería alguno en especial. Ok, para la limpieza es muy importante que sepamos también, en el caso de las fachadas, si el material que vamos a limpiar resiste el contacto con solventes. ¿Por qué? Porque hay materiales que traen algún recubrimiento o algún color en específico y con el contacto con el solvente pueden empezar a degradarlo. Sin embargo, nosotros, pues aquí en el laboratorio, en el taller, siempre utilizamos alcohol isopropílico aplicándolo en un trapo humedecido para limpiar el exceso de suciedad. Sin embargo, para las juntas es más que suficiente que con una brocha retiremos todo el polvo en exceso para garantizar la adherencia del sellador sobre los diferentes materiales. Perfecto. La siguiente pregunta es de Claudia. Bueno, más bien una sugerencia, y sé si en las nuevas presentaciones sería posible poner esta leyenda, ya que los clientes muchas veces piensan que es otro producto. Ok, no sé si puede ser un poquito más específica, Clau, para saber de qué leyenda estás hablando. Alejandra Benítez pregunta, para grietas en paredes de tabla roca, ¿qué se recomendaría? Ok, sí, bueno, regularmente la tabla roca lleva un recubrimiento, entonces quiero entender que esta es una aplicación en el interior, si no por ahí coméntame en el chat si estoy en lo correcto, o si es otra aplicación. Pero en la tabla roca puedes utilizar un acrílico como lo puede ser el Acriflex, puedes utilizar también el poliuretano y sin ningún problema se va a adaptar al material sin agrietarse o sin desprenderse. Todo va a depender de que, por ejemplo, el Acriflex lo vas a tener que utilizar si no tienes humedad bastante elevada en tu tabla roca y el poliuretano lo puedes aplicar incluso en condiciones de que va a estar expuesto a mucha humedad y aún así va a quedarse completamente con el desempeño que tú estás buscando. Perfecto. La siguiente pregunta es de Juan Arturo y pregunta, ¿el sellador de poliuretano lo puede usar para sellar láminas de abesto? Sí, sin problema te va a adherir sobre este material. Solamente hay que considerar que me parece que el asbesto ya es un material que no está recomendado por temas de salud. Y la siguiente pregunta es de Salvador, para una unión entre panel de yeso y aluminio, ¿cuál producto se recomendaría? Ok, tenemos dos opciones. Podemos utilizar tanto el P800 Duro Plus como el Fachadas Metales y Mampostería. Cualquiera de los dos te va a dar un buen desempeño. La única consideración aquí que te debemos tener en cuenta antes de aplicarlo es si yo requiero colocar algún recubrimiento. Recordemos que el 100% silicón, ya sea de curado acético o neutro, no tiene buena compatibilidad con las pinturas, mientras que el poliuretano te va a dar una muy buena pues rentabilidad en este caso de colocarle cualquier acabado. Perfecto. Asael nos comenta, para hojas de policarbonato y aluminio o concreto, ¿cuál se recomienda? Ok, en este caso al tener una combinación de las hojas de policarbonato con el aluminio y el concreto, cualquiera de las combinaciones que quieras hacer, creo que el adecuado sería fachadas, metales y mampostería al tener buena compatibilidad con este tipo de plásticos. Y la siguiente sería de Irving Flores, pero creo que se respondió un poco con la pregunta anterior, ya que pregunta láminas de policarbonato celular, ¿cuál sería el producto recomendable? Sí, Ujú. igualmente fachadas, metales y mampostería. Perfecto. Y Salvador de los Cobos dice, después de los 7 metros, ¿cuál es el recomendable para aluminio y ventanas? Ok, en este caso no metimos el sellador por temas de que era un tema más residencial, no algo tan estructural, por así decirlo, pero tenemos el Sista Construcción que te puede ayudar a sellar ventanas de hasta 3.5 metros por lado en juntas hueso a hueso hasta pues prácticamente 15 metros de altura.
Me parece súper bien. Y la siguiente pregunta será de Jaime. Y pregunta, ¿el Multiflex daría el mismo resultado de sellador en lugar de Acriflex? No, Multiflex, recordemos que es un sellador base agua 100% de resinas látex. Entonces, esto hace que no tenga pues prácticamente nada de resistencia ante la humedad, mientras que Acriflex, como les mencioné, es un sellador siliconizado. Esto te da la ventaja de que incluso en condiciones de humedad moderada se va a comportar adecuadamente. Mientras que Multiflex va a empezar a reblandecerse en contacto con el agua, adicionalmente es mucho más rígido. Entonces, si lo colocas en un elemento donde tiene un movimiento agresivo para el sellador, se va a empezar a fracturar. Entonces, sí hay una diferencia entre el Acriflex y el Multiflex en cuestión de resistencia a la humedad y sobre todo también de flexibilidad. Perfecto. Aquí preguntan de nuevo sobre si la grabación se subirá, solo que en Correcto. cuál página de YouTube sería, en donde Muy se bien. subiría. Perfecto, pues sí, como saben, se va a subir en la página de YouTube de Help. Como quieren finalizar esta sesión, les compartimos un correo donde ya va a venir este link de esta sesión. ¿De acuerdo? Este Joaquín Rosado pregunta, ¿qué producto es recomendable para sellado a más de 3 pisos de altura? Ok, como les mencionaba, Sista Construcción es el adecuado para este tipo de aplicaciones. Recordando que es un sellador 100% silicón de curado acético. Entonces, si lo quieren ocupar para materiales porosos o metales propensos a corrosión o metales delicados, tendríamos que buscar otra alternativa. En este caso, dentro del portafolio de Sista no existe algo para este tipo de aplicaciones, pero si quieren como una asesoría más puntual, pueden mandarme un correo con la aplicación que quieren hacer y podemos buscar cómo ayudarlos. Perfecto. Elizabeth nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el sellador cista sellador acrílico y el cista elastomérico? Ok, pues eso es prácticamente lo que hablábamos hace un momento. El elastomérico va a tener un poquito más de flexibilidad y en este caso nuestro sellador elastomérico tiene una gran variedad de colores, mientras que si este sellador acrílico es un sellador base agua que prácticamente está enfocado para rellenar fisuras de bajo movimiento para que no tengamos problemas de desprendimiento o fractura. Bueno, Clau nos comenta de nuevo o algo que da a entender el cliente final que es el mismo silicón. Ok, pues prácticamente la presentación sigue siendo con la marca de Sista, lo único que cambia es el nombre del producto, ya no tenemos los códigos que teníamos antes como 711, 701, lo que sea, y ya va a venir una imagen mucho más clara de aplicación en el cartucho para que la gente pueda identificar cuál es la aplicación recomendada para cada uno de los selladores. Excelente. Martín pregunta, ¿cuánto tiempo podemos conservar los productos después de estos hayan sido abiertos? Ok, si tú almacenas correctamente tu cartucho sin exposición al sol, sin que esté expuesto a temperaturas que vayan cambiando constantemente, el sellador se va a conservar correctamente. Lo único que hay que considerar es que siempre, 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 si no tenemos algún tapón o algo, dejar un exceso del sellador, colocarle un clavo o una pija y formar como un capuchón para que al momento de que tú quieras volver a ocuparlo, simplemente desprendes el clavo o la pija y va a estar prácticamente fresca la parte de abajo para seguir aplicándose. Pero sí hay que guardarlo en un lugar que sea relativamente fresco para que pueda mantener sus propiedades. Excelente. Ángel pregunta, ¿funciona para fibrocemento y para canales tipo C galvanizados? Ok, para el fibrocemento sí tenemos compatibilidad con el P800 Duro Plus, pero si me puede mandar un correíto para yo tenerlo en mente y revisarlo del tipo C galvanizados, porque con ese no hemos hecho pruebas todavía. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta es de Marcelino Vargas y nos dice tiempo de vida útil. No especifica aquí el producto, pero quizá podemos usar alguno de ejemplo. Sí,
justo es lo que le iba a comentar, que va a depender del sellador, pero regularmente pues el tiempo de vigencia o la caducidad de cada uno de los selladores está alrededor de los 18 o 24 meses, dependiendo de la tecnología. Perfecto. Julimar nos pregunta, ¿al poliuretano se le puede colocar encima impermeabilizante? Sí, de hecho el poliuretano es una gran alternativa para cualquier trabajo que tú quieras hacer de remodelación en cuestión de pintura o impermeabilizante. Como les decía hace un momento con el tema de los acero. Si tú tienes el colado de tu losa y se te generan grietas y fisuras, regularmente puedes tratarlo con el poliuretano cuando son muy profundas o muy grandes y posteriormente puedes colocarle el impermeabilizante que tú quieras. En este caso va a tener la ventaja de que el poliuretano te recibe bien tanto impermeabilizantes acrílicos, impermeabilizantes asfálticos, impermeabilizantes pues también de poliuretano o incluso epóxicos y tiene buena compatibilidad en cuestión de la adherencia. Muy bien, gracias, Sebas. Muy bien, continuamos con una pregunta del señor Mauricio. En su sitio web podemos descargar el catálogo con la ficha técnica de estos productos. Eh, Estamos teniendo algunos cambios en todas nuestras páginas de internet o nuestros sitios web, pero yo me coordino con Diana para mandarles Ujú, el catálogo digital a todos los asistentes de la sesión de hoy. ujú, perfecto, muy bien. Perfecto. Abraham Sánchez nos pregunta, ¿cuál de estos productos sería el ideal para baños o cocinas para evitar el moho? Ok, en este caso, al ser una habitación o una sala que está dentro de la casa o del inmueble, pues prácticamente no tocamos el tema, pero contamos con un sellador que tiene fungicida para precisamente evitar la formación de hongos o de cualquier microorganismo en el baño o la cocina, que es prácticamente Sista Baños y Cocinas. Igual, pues les vamos a compartir el catálogo para que puedan conocer un poquito más acerca de ese producto. Muy bien, gracias, Sebas. Cristóbal nos pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene el poliuretano en exteriores? Ok, en este caso, si nosotros recubrimos el poliuretano, pues nos va a rendir prácticamente lo mismo que el acabado que tengamos sobre el sellador. Pero si lo dejamos completamente expuesto a la intemperie, tenemos pues pruebas de laboratorio donde aproximadamente 10 años es el máximo que nos da de resistencia y de buena adherencia sobre diferentes materiales expuesto completamente al sol. Gracias, Sebas. Juan Arturo nos pregunta si también el sellador de poliuretano lo puedo poner en grietas en losa. Sí, como les mencionaba, se puede utilizar sin ningún tipo de problema, ya que también resiste el tránsito peatonal moderado o ligero. Muy bien. Y Mauricio nos pregunta, ¿aquí también algún producto para sellar grietas previo a impermeabilizar? Pues sí, como les mencionaba, con Sista P800 Duro Plus podemos sellar cualquier grieta o fisura que tengamos en nuestra losa antes de colocar el impermeabilizante. Muchas gracias. Jorge Rubio nos comenta que como se había comentado anteriormente, el poliuretano tiene otras funciones como reparar fisuras y grietas y pregunta si puede dar más información adicional para saber hasta qué tanto puede ocuparlo en fisuras, en muros o anchos de grietas que cubre el poliuretano. Ok, en este caso, el rendimiento que te va a dar el poliuretano puede ser pues variado, dependiendo todo de la profundidad y el ancho de la junta. Pero, por ejemplo, para darte un rendimiento promedio, que eso también lo puedes encontrar en la ficha técnica, si tengo yo una junta de 10 milímetros de ancho y 5 de profundidad, puedo llenar hasta 3.8 metros lineales. Y de ahí vamos a ir haciendo algunos juegos para saber qué tanto puede rendirme el sellador. Lo máximo en profundidad que yo puedo aplicar de mi sellador de poliuretano es de 18 milímetros. De esta forma yo garantizo que su tiempo de secado va a ser adecuado y que no le va a tomar tanto tiempo para resistir cualquier condición en la intemperie o en el exterior. Muy bien. Gracias, Sebas. Ahora tenemos otra pregunta de Renan Chacón. Solo para confirmar, escuché que mencionó que el Acriflex se puede aplicar en barcos. De ser así, ¿qué resistencia tiene la humedad salina? Ok, creo que no mencioné que se puede aplicar en barcos, pero
igual en este caso, mándeme un correíto porque tenemos a la o a la marca hermana prácticamente de Sista, que es Loctite, y en Loctite sí manejan un sellador que le puede servir bastante bien para este tipo de aplicaciones. Gracias, Sebas. Salvador nos manda un saludo y felicitaciones a todo el equipo y que se tomó el tiempo de estar en la capacitación porque precisamente está poniendo un domo con policarbonato. Ah, súper. Pues más puesto que un calcetín nuestros selladores. Perfecto. Ya tenemos aquí un par de últimas preguntas. Esta es de Alejandro García. Y solo manejan una presentación del tamaño del cartucho, es decir, hay salchichas o presentaciones más grandes que la tradicional. Ok, en este caso no lo metimos porque es el webinar del siguiente mes, pero con el sellador de poliuretano P800 Duro Plus vamos a tener el lanzamiento de 2 nuevos colores y también la presentación de salchicha. Entonces, estén atentos para más informes del siguiente webinar donde vamos a ver más detalles de este producto. Incluso vamos a mostrar ahí para la gente que nunca ha utilizado la salchicha cómo se utiliza el producto, cómo se aplica y vamos a dar algunos tips de conservación del material. Perfecto, muy bien. Gracias, Evas. Y pues que estén al pendiente de los siguientes temas de los webinars porque vamos a ver todo esto un poquito más a fondo. Perfecto, aquí vemos que ya no tenemos preguntas en el chat, entonces si gustan dejar alguna última duda que ustedes tengan para poder contestárselas aquí en la sesión o como saben poder levantar su mano para poderles activar el micrófono y que puedan hacer directamente esta pregunta. Igual como quiera, aquí seguimos al pendiente de si llega a surgir otra duda. De momento tenemos comentarios de Salvador, excelente, muchas gracias. También de Julimar, del señor Renan, también pues muchas gracias. Igualmente del señor Martín Solano. Miguel Ángel Ramos ahora es una excelente noticia, así que estaremos al pendiente del próximo webinar. Perfecto, muy bien. Y pues como saben, por haber asistido en esta ocasión, ya tenemos su contacto y lo seguiremos invitando en eventos siguientes.